El estado de Kentucky alberga actualmente más de 16 millones de barriles de bourbon en proceso de envejecimiento, frente a una población estatal de apenas 4 millones y medio de personas. La matemática es simple pero desconcertante. Hay casi 4 barriles de whisky descansando en los almacenes por cada habitante de la región. Sin embargo, cuando tú caminas por el pasillo de una licorería, la industria no te vende un producto de ensamblaje masivo surgido de una saturación logística. Te vende un espejo de tu propia alma. Te han convencido de que los bebedores de Bourbon no susurran, sino que anuncian su presencia. Te aseguran que la botella que sostienes en la mano demuestra que eres un poco más inteligente, más rústico o más sofisticado que el consumidor que está a tu lado. Existe una narrativa comercial cuidadosamente estructurada que afirma que se puede aprender más de un hombre por el whisky que elige que por su empleo, su salud o la forma en que maneja sus finanzas. Si te refugias en un titán de alta graduación que exige gotas de agua y un momento de silencio, o si prefieres algo suave junto a la chimenea, la industria te dice que tu botella te está delatando, pero realmente estás expresando tu personalidad indomable a través de tu compra. O simplemente estás repitiendo un guión psicológico redactado por corporaciones que necesitan mover millones de litros de alcohol destilado de maíz. Para entender este fenómeno, debes observar cómo la industria ha instrumentalizado la ciencia del comportamiento humano, mientras los entusiastas debaten sobre las notas de cata en foros de Internet. Un equipo de investigadores liderado por el Dr. Brian Mayer en el Gettysburg College publicó una serie de hallazgos en el Journal of Personality and Social Psychology que cambiaron la forma de analizar el consumo. A través de 5 estudios independientes, los científicos buscaron responder si tus preferencias gustativas revelan quién eres realmente. El dato verdaderamente relevante se centró en el dulzor. Los análisis demostraron que las personas que manifiestan una preferencia genuina por los sabores dulces obtienen puntuaciones significativamente más altas en los rasgos de amabilidad y cooperación. Son perfiles más propensos a ayudar, más empáticos y dispuestos a ofrecer su tiempo de manera voluntaria. Los investigadores controlaron variables externas como el estado de ánimo momentáneo, confirmando que no se trataba del simple bienestar temporal tras consumir un carbohidrato, sino de un rasgo arraigado en la estructura de la personalidad. ¿Y qué es el bourbon, según las leyes federales de los Estados Unidos? Es un destilado que debe elaborarse obligatoriamente con un mínimo del 51% de maíz, y el maíz es azúcar. El bourbon es, por definición técnica y legal, el destilado dulce por excelencia del hemisferio occidental. El caramelo, la vainilla y el azúcar moreno que percibes en tu copa no son el resultado de una magia ancestral, sino la manifestación química del grano de maíz interactuando con el roble nuevo tostado. Lo fascinante ocurre cuando contrastas esto con el resto del mundo del whisky. Mientras los consumidores de Scotch, intensamente ahumado y turbio, quedaban vinculados en la literatura científica de investigadores como Sagioglu y Greitemeyer a una correlación directa entre el gusto por los sabores amargos y rasgos de hostilidad, narcisismo o perfiles psicológicos marcadamente antipáticos. Tú, al elegir Bourbon, clasificas de inmediato para recibir un elogio científico. El hallazgo sobre el sabor amargo se consolidó como uno de los vínculos más robustos en la psicología del gusto, lo que transforma este contraste en algo casi ofensivo para los rivales de la industria de ultramar. Ellos obtuvieron la etiqueta de advertencia psicológica. Tú obtuviste el cumplido de ser una buena compañía, sin embargo. No debes permitir que este halago corporativo nuble tu juicio crítico. En el momento exacto en que te internas en los subgéneros del bourbon y comienzas a elegir basándote en la graduación alcohólica, la receta de granos o la supuesta exclusividad de la botella, dejas de pertenecer a una categoría general amable y te conviertes en un tipo comercial específico. La industria segmenta tu ego con precisión quirúrgica. Piensa, por ejemplo, en el segmento que busca desesperadamente el formato denominado barrel proof, es decir, el whisky embotellado directamente del barril, sin filtrar y sin diluir con agua. Si tu mano se dirige de forma automática hacia botellas como Booker's, George T. Stack o Stack Jr., cuyos volúmenes de alcohol superan con facilidad el 62%, tú no estás bebiendo para relajarte después de una jornada laboral. Tú estás bebiendo para experimentar un impacto sensorial extremo.
Caminas de largo frente a las botellas amigables ubicadas a la altura de los ojos y buscas activamente el envase que incluye una advertencia numérica en su etiqueta. Conoces los números de lote de memoria, dominas un discurso pretencioso sobre cómo unas gotas de agua abren los ésteres del líquido y justificas la experiencia como si fuera una lección de química avanzada. Pero la realidad detrás del mostrador es otra. Te agrada la quemadura en la garganta y disfrutas que el líquido presente resistencia. La psicología aplicada a la industria del consumo denomina a esto masoquismo benigno. Es el mismo mecanismo neurológico que impulsa a las personas a subirse a una montaña rusa o a consumir niveles intolerables de picante de forma voluntaria. Experimentas una descarga controlada y segura de incomodidad física y la traduces como un placer genuino. Has decidido de forma silenciosa que cualquier destilado embotellado al 40% de alcohol es para individuos que todavía necesitan pedir permiso para actuar. Cuando un consumidor neófito observa tu botella, hace un gesto de rechazo y te pregunta cómo puedes tolerar semejante agresión. Tú no te disculpas. Te sirves otra medida y permites que observe tu supuesta superioridad. En el extremo opuesto del espectro comercial se encuentran los devotos del trigo, conocidos en el ecosistema como los Wheaters. Si los estantes de tu hogar exhiben marcas como WL, Weller, Larceny o las ediciones exclusivas de Old Fitzgerald, estás consumiendo un bourbon que ha sustituido el centeno de la receta tradicional por trigo blando de invierno. Aquí es donde el estudio de la amabilidad aterriza con mayor fuerza. Este cambio técnico elimina el picante y la aspereza, transformando el perfil en un líquido redondo, sedoso y sumamente accesible. Los consumidores que gravitan hacia este perfil suelen ser percibidos como los perfectos anfitriones, los pacificadores del grupo, las personas que rellenan tu vaso antes de que lo solicites. Sin embargo, tu perfil esconde una de las mayores contradicciones económicas de la industria moderna. El perfil de sabor más suave, acogedor y democrático de todo el mercado ha terminado atrayendo, paradójicamente general, a los cazadores de botellas más obsesivos, agresivos y competitivos del planeta. Las botellas de trigo más famosas del mercado se transformaron en lo que la industria denomina unicornios. Adultos con capacidad adquisitiva alta conducen ahora a través de múltiples condados persiguiendo un envase de Weller como si la destilería les debiese dinero, pagando sobreprecios absurdos en el mercado secundario. Lo que la industria nunca te dirá en voz alta es que exactamente la misma receta de trigo que compone el bourbon más codiciado y caro de los Estados Unidos se encuentra disponible en una botella de Larceny que puedes adquirir en cualquier supermercado por menos de $30. Tu paladar demanda suavidad y sutileza, pero tu comportamiento en los grupos de mensajería persiguiendo alertas de distribución revela una mentalidad de tiburón financiero. Elige el equivalente a un saludo cálido, pero transforma el acto de conseguirlo en un deporte de competencia despiadada. Luego están los devotos del alto contenido de centeno. Si tú rechazas la suavidad del trigo y buscas perfiles como el de 1792 o marcas con altas proporciones de centeno en su masa de granos, lo que realmente buscas es que el whisky discuta contigo. El centeno es el responsable del aporte de pimienta negra, clavo de olor, canela y esa sequedad astringente en la parte posterior de la lengua. Tú elegiste deliberadamente la receta que se niega a ser educada o complaciente. Consideras que el bourbon dulce tradicional es aburrido, plano y demasiado ansioso por agradar a las masas. Exiges un final prolongado que te recuerde constantemente que estás consumiendo un destilado fuerte y no un postre líquido. Eres el tipo de cliente que corrige de manera sutil las proporciones del cóctel Old Fashioned que te sirve el barman, y lo vuelves a hacer con menor cortesía cuando el trago regresa a tu mesa sin el carácter que esperabas. Para ti, la coctelería es simplemente un vehículo diseñado para transportar una estructura alcohólica firme, y sostienes que la mayoría de los productos comerciales carecen de ella. Posees un rasgo marcadamente inconformista y te enorgulleces de ello. Mientras el resto de los presentes celebra lo fácil que se bebe un producto determinado, tú eres el elemento discordante que dictamina que la facilidad de consumo jamás debe confundirse con la excelencia técnica. No estás equivocado en tu apreciación, pero resultas un perfil agotador para un sistema comercial que prefiere la uniformidad y el consenso. Cada una de estas elecciones parece un manifiesto de tu individualidad indomable. Sin embargo,
Toda esta elaborada estructura de identidades basadas en el sabor se tambalea cuando analizas los verdaderos factores que determinan qué botella termina realmente en tu mano. ¿Es tu personalidad la que elige el whisky o es la maquinaria de distribución global la que ha predeterminado tu supuesta libre elección? Para comprender la fragilidad de estas identidades de catálogo, debes desviar la mirada de las notas de cata y enfocarla en el entramado logístico de las grandes corporaciones. La industria del bourbon te ha vendido la ilusión de que tu paladar es el soberano absoluto de tus decisiones de compra, pero la ciencia del consumo y la economía de escala demuestran lo contrario. El primer factor que fractura el mito de la libre elección basada en la personalidad es una verdad biológica e incómoda que los departamentos de marketing intentan silenciar: el factor del kilometraje sensorial. Diversos estudios longitudinales sobre el comportamiento del consumidor de destilados demuestran que el predictor más robusto de lo que un consumidor experimentado tiene en su vaso no es su nivel de amabilidad, su hostilidad o su necesidad de vivir emociones extremas. Es simplemente el tiempo que lleva bebiendo. Existe un patrón evolutivo predecible y casi universal. A mayor tiempo de exposición al alcohol de alta graduación, el paladar humano experimenta una deriva inevitable hacia pruebas más altas, mayor presencia de taninos de madera y perfiles de intensidad extrema. El consumidor que a los 30 años se definía a sí mismo como un alma pacífica y sofisticada porque elegía un destilado de trigo suave a 80 grados de prueba, a los 45 años se encuentra persiguiendo monstruos embotellados directamente del barril sin diluir. Su estructura de personalidad no sufrió una mutación radical en esa década y media. Su biología sensorial simplemente se insensibilizó al estímulo básico. La industria lo sabe perfectamente y diseña una escalera de productos donde no escalas en estatus, sino en tolerancia al etanol. Tu estante de licores no es un espejo de tu esencia metafísica, es el registro cronológico y biológico del desgaste de tus papilas gustativas. El segundo factor que desmantela esta supuesta conexión entre el carácter y la botella es el fenómeno de la asignación fraudulenta de la escasez, conocida técnicamente en el negocio como el sistema de asignación directa o allocation. Las marcas más deseadas de la actualidad jamás fueron seleccionadas por los consumidores de la misma forma en que uno entra a una tienda y elige una camisa de su talla. El rincón más sagrado de tu colección privada, esa botella de edición limitada que exhibes con orgullo como la prueba definitiva de tu refinamiento y conocimiento del mercado, no llegó a tus manos gracias a tu exigente criterio sensorial. Llegó porque ganaste una lotería estatal de licor, porque pagaste un favor político a un distribuidor local, o porque tuviste la fortuna estadística de encontrarte en el establecimiento correcto el jueves exacto en que llegó el camión de reparto. Las multinacionales del alcohol han perfeccionado la estrategia de mantener la pared de exhibición vacía a propósito. Saben con certeza matemática que la escasez artificial es el producto más rentable del siglo XXI. Una pared desabastecida tiene el poder mágico de transformar un líquido que legal y técnicamente costaría $30 en una insignia de estatus de $500 en el mercado negro de Internet. El desabastecimiento provocado te arrebata la capacidad de elegir y luego te vende de vuelta la euforia psicológica de creer que fuiste el elegido. Tú no seleccionaste el whisky. El cuello de botella logístico de la distribuidora te seleccionó a ti y te cobró un sobreprecio por la experiencia. Esta distorsión económica se vuelve flagrante cuando analizas el caso de los cazadores de barricas únicas y las llamadas selecciones de tienda o store picks. Se ha vuelto una práctica común que grupos de entusiastas o dueños de licorerías viajen directamente a las catedrales de hormigón y madera en Kentucky para realizar una selección privada. Te venden la experiencia como el pináculo del individualismo. Entras al Rickhouse, pruebas el líquido directo de 3 barriles diferentes con una enorme pipeta de cobre. Firmas un contrato y te llevas a casa un lote de 200 botellas con una vistosa pegatina personalizada que reza selección privada exclusiva. El consumidor final paga con gusto un sobreprecio del 40% por esa botella, convencido de que posee una obra de arte irrepetible que sintoniza de forma única con su paladar superior. Pero analicemos la trastienda de esa operación. Las destilerías masivas producen decenas de miles de barriles por semana. Cuando un maestro destilador o un equipo de control de calidad detecta un barril que se desvía ligeramente de la línea de sabor estandarizada de la marca,
ya sea porque la madera tenía un nudo excesivo, porque estuvo expuesto a una zona demasiado calurosa del tejado o porque el perfil presenta un desbalance de astringencia. La corporación no descarta ese líquido. No pueden permitirse perder esa inversión, en lugar de mezclarlo en el producto genérico y arruinar la consistencia que exige el supermercado masivo. La industria descubrió una salida genial: etiquetar ese barril defectuoso o desviado como un perfil único de características excepcionales y vendérselo a un precio premium a un grupo de cazadores ansiosos por superficies especiales. Lo que el manual de operaciones clasifica internamente como una anomalía de la consistencia industrial, el departamento de marketing te lo vende a ti como una joya mística irrepetible. Pagas más dinero por el error de la máquina, simplemente porque te adhirieron una pegatina brillante en el vidrio. Para dimensionar el tamaño del engaño cultural que sostiene este negocio, es indispensable confrontar la mitología publicitaria con la demografía dura de los estados financieros. Si cierras los ojos e imaginas al consumidor arquetípico de Bourbon que la publicidad impresa te ha inyectado durante el último medio siglo, la imagen es invariable: un hombre de avanzada edad, sentado en un sillón de cuero capitoné dentro de una biblioteca privada con paneles de caoba, un cigarro encendido en el cenicero de cristal y el retrato al óleo de un coronel confederado o un fundador barbudo vigilando la escena desde la pared. Es el mito del dinero heredado, la tradición inquebrantable y la masculinidad rústica americana de entreguerras. Es una escenografía hermosa, pero los datos reales del censo comercial de la industria demuestran que ese consumidor es un fantasma publicitario. En la actualidad, aproximadamente el 39% de los consumidores de whisky en los Estados Unidos tienen entre 21 y 35 años de edad. Los consumidores mayores de 55 años, aquellos que encajan en el sillón de cuero de los anuncios, representan apenas el 17% del mercado total. Más destructivo aún para el mito fundacional es el factor de género. Las mujeres representan hoy cerca del 37% de los compradores habituales de Bourbon, una cifra que se ha duplicado con creces desde la década de los 90. El motor económico real que mantiene encendidos los alambiques de Kentucky no es el viejo terrateniente sureño nostálgico del pasado. Es una mujer profesional menor de 40 años que habita en un entorno urbano y que no tiene el más mínimo interés en la herencia de los coroneles de cartón piedra. La industria continúa gastando millones de dólares en sostener el disfraz del viejo coronel en la etiqueta, porque sabe que el consumidor contemporáneo, atrapado en la rutina de la modernidad tecnológica, está dispuesto a pagar un impuesto elevado por comprar una botella que contenga un fragmento de romance rural y tradición manufacturera simplista. Bien, la magnitud de este romance manufacturado requiere una infraestructura de proporciones titánicas que se contradice la idea misma del artesano solitario. En los campos de Kentucky operan actualmente más de 120 destilerías activas, complejos industriales que funcionan las 24 horas del día bajo la estricta supervisión de ingenieros químicos, científicos de datos y software de automatización de flujos de fluidos. La imagen del anciano maestro destilador que sumerge su dedo en el líquido y decide el punto exacto del corte basándose en la sabiduría de su abuelo es una burla hacia la ingeniería de procesos moderna. Los sistemas de destilación de columnas gigantescas procesan miles de litros de mosto fermentado por minuto con una precisión molecular que anula cualquier intervención mística. Sin embargo, cuando esa inmensa corriente de alcohol industrial es confinada en los barriles y trasladada a los almacenes, el relato corporativo vuelve a transformarse. Te invitan a recorrer la Ruta del Bourbon de Kentucky, una atracción turística que recibe cerca de 3 millones de visitantes anuales y que funciona bajo las mismas dinámicas de entretenimiento de un parque de diversiones temático, con la sutil diferencia de que aquí los souvenirs se embotellan a 50 grados de alcohol. Te cobran entradas costosas para que camines entre los pasillos oscuros de los rick houses, respires la evaporación del alcohol conocida románticamente como la parte de Los Ángeles, y sientas que formas parte de una comunidad exclusiva de conocedores. Lo que no te explican durante el recorrido guiado es que esa evaporación constante que tú hueles con fascinación y que representa millones de dólares en pérdidas anuales para las empresas,
Está perfectamente calculada en la estructura de costos de los balances financieros y es utilizada por las corporaciones como una gigantesca deducción de impuestos por depreciación de inventario activo. Estás pagando un boleto turístico para admirar una estrategia de optimización fiscal corporativa disfrazada de romanticismo histórico. Este doble juego comercial alcanza su punto más cínico cuando observas cómo las juntas directivas de estas corporaciones atacan el mercado global desde dos extremos opuestos de forma simultánea. Por un lado, en la cima de la pirámide de estatus, las destilerías ofrecen a los sectores de ultralujo experiencias de selección de barriles privados que ascienden a decenas de miles de dólares, permitiendo que directivos de empresas y celebridades adquieran el derecho de presumir un barril con su nombre inscrito en letras doradas en la sede corporativa. Es el mecanismo perfecto de señalización de estatus para el individuo que ya posee todos los bienes materiales imaginables y ahora necesita comprar una narrativa de autenticidad agraria para validar su posición social. Pero mientras ejecutan esta danza de exclusividad para la élite adinerada en las oficinas de relaciones públicas, en los sótanos de los departamentos de marketing digital, las mismas empresas inyectan presupuestos millonarios en agencias de análisis de macrodatos. Utilizan algoritmos avanzados de escucha social e inteligencia artificial para desglosar el comportamiento digital de las audiencias jóvenes en las grandes metrópolis. Analizan qué tipografías generan mayor interacción en las pantallas de los teléfonos móviles, qué tonalidades de ámbar disparan los niveles de dopamina en una publicación de redes sociales y qué palabras clave asociadas a la sostenibilidad o al bienestar orgánico deben incluirse en la contraetiqueta para convencer a un comprador urbano de que ese líquido industrial fue concebido pensando exclusivamente en sus valores progresistas. La industria opera con una Biblia de herencia en la mano derecha y un modelo predictivo de regresión lineal en la mano izquierda. Te estudian como una métrica de conversión en una hoja de cálculo, mientras tú crees que estás expresando la rebeldía de tu espíritu libre al elegir su botella en el mostrador. Ante este panorama de manipulación psicológica y calibración industrial, resulta imperativo rasgar el velo definitivo del producto que consumes. Si la escasez es un diseño corporativo, si tu evolución de sabor es una simple ruta biológica de insensibilidad, y si la tradición es un decorado de caoba desmontable, ¿qué es exactamente lo que estás ingiriendo cuando sostienes ese vaso de cristal con 2 dedos de líquido ámbar? Una vez que has desmantelado la mitología del coronel de cartón piedra, que comprendes que la escasez de los unicornios es un estrangulamiento logístico intencionado y que tu evolución de paladar responde más a la biología de la insensibilidad que a una iluminación mística. Te encuentras en una encrucijada como consumidor. Tienes dos opciones claras e inequívocas. Puedes seguir jugando el juego hipercompetitivo que las multinacionales del alcohol han diseñado para que gastes tu dinero persiguiendo etiquetas adhesivas personalizadas. O puedes utilizar esta radiografía de la industria para hackear el mercado a tu favor. El verdadero conocimiento no sirve para acumular resentimiento, sino para comprar de forma inteligente. Romper el hechizo comercial no implica dejar de beber Bourbon, implica dejar de pagar el impuesto al romance que las marcas te cobran en cada transacción. Para recuperar la soberanía de tu vaso, debes ejecutar una serie de contramedidas prácticas que saboteen las estrategias de marketing que acabamos de exponer. La primera recomendación accionable exige que realices un ejercicio de honestidad financiera y sensorial, la auditoría del estante inferior o bottom shelf test. La industria te ha condicionado para que sientas una punzada de vergüenza social si invitas a tus amigos a casa y sirves un whisky cuyo precio de venta al público sea inferior a los $20. Han logrado asociar el precio con el valor intrínseco del líquido, cuando la realidad contable de las grandes destilerías de Kentucky demuestra que el costo de producción de un litro de alcohol puro de maíz es prácticamente idéntico, ya sea que termine dentro de una botella de plástico de Heaven Hill o dentro de un decantador de cristal numerado de edición limitada. La diferencia abismal en el precio final no se justifica en el campo de cultivo ni en el tiempo de destilación. Se justifica en el presupuesto de publicidad, el diseño del envase y el margen de ganancia que el distribuidor le exige al mercado. Tu primera tarea como consumidor emancipado es acudir a la licorería, ignorar por completo las botellas ubicadas a la altura de tus ojos, el espacio por el que las marcas pagan primas de exhibición
y agacharte hacia el estante inferior. Busca marcas de trabajo pesado como Evan Williams White Label, Wild Turkey 101, Very Old Barton o el infravalorado Mellow Corn. Compra esas botellas sin prejuicios estéticos. Cuando llegues a tu hogar, retira las botellas ostentosas de tu barra, sirve el líquido barato en un decantador neutro de vidrio ciego y somete a tus invitados, o a ti mismo, a una cata a ciegas estricta. Te sorprenderá descubrir con qué frecuencia el palacio mental de la sofisticación se derrumba por completo cuando el cerebro no puede leer la etiqueta que le indica cuánto estatus debe sentir. El consumidor settle, el que terminó su tarea y se fue a casa, sabe perfectamente que el buen whisky, servido a menudo, derrota al whisky perfecto perseguido eternamente en un estacionamiento los jueves por la mañana. La segunda estrategia práctica consiste en sabotear activamente el mito del cazador de unicornios mediante la sustitución matemática del perfil de granos. Como analizamos previamente, la locura colectiva alrededor del bourbon de trigo ha inflado los precios de marcas icónicas hasta niveles que rozan la demencia financiera. Si tú eres un entusiasta que genuinamente disfruta de la roundness, la suavidad y la falta de agresividad que aporta el trigo de invierno en la masa de granos, no necesitas competir en subastas ilegales en Internet, ni rogarle al empleado de la licorería para que te venda una botella escondida en la trastienda. Debes entender la matriz de producción. Gigantes de la industria como Heaven Hill o Buffalo Trace operan bajo economías de escala donde las recetas base se comparten de manera transversal entre productos caros y baratos. Si dejas de buscar la etiqueta mística y empiezas a buscar la composición técnica, descubrirás que botellas comerciales masivas y de distribución garantizada como Larceny o Makers, Mark 46, ofrecen exactamente la misma arquitectura molecular de suavidad que los trofeos de caza que se venden por 10 veces su valor real en el mercado secundario. Aplica esta regla de sustitución a cada subcategoría. Si el mercado infla un bourbon de alto centeno de edición limitada, tu respuesta inteligente es retroceder hacia un Old Grandad Bonded, un producto que mantiene la misma agresividad especiada, el mismo golpe de pimienta y una consistencia técnica impecable respaldada por la Ley Federal Bottling Bond de 1897, por una fracción ridícula del costo. Hackear la industria implica comprar la composición química del grano, nunca el estatus de la marca. La tercera directriz es la gestión consciente de tu propia degradación sensorial. No permitas que el marketing del Barrel Proof te arrastre hacia una carrera armamentista de alta graduación alcohólica de la que tu paladar no pueda regresar. La industria adora al consumidor de 130 grados de prueba porque es un cliente cautivo que ha incinerado su capacidad para apreciar los matices de los destilados más sutiles. Una vez que acostumbras a tus receptores neuronales al impacto masivo del 65% de alcohol puro, cualquier producto refinado a 40 grados te parecerá agua simplista. Para evitar esta trampa del kilometraje sensorial, debes implementar la técnica de la dilución matemática inversa. Si adquieres una botella de alta graduación alcohólica por el placer del masoquismo benigno, no la consumas directo del envase como un acto de demostración de hombría de manual de publicidad. Utiliza una pipeta o una cuchara de bar para añadir agua destilada de forma gradual y sistemática. Tu objetivo no es ahogar el whisky, sino reducir la tensión superficial del etanol para liberar los compuestos aromáticos volátiles que el exceso de alcohol mantiene secuestrados bajo la quemadura física. Aprende a disfrutar del descenso de la graduación, no del ascenso. Descubrirás que el verdadero control del vaso lo tiene quien sabe abrir la estructura del líquido con precisión de laboratorio, y no quien tolera la agresión química con una mueca de orgullo contenida en el rostro. Finalmente, debes reconfigurar tu relación con el espacio físico donde adquieres el producto. El ecosistema comercial del bourbon contemporáneo ha convertido las licorerías en zonas de dinámicas de poder humillantes, donde los clientes intentan construir relaciones artificiales con los dependientes, regalándoles licores caros o comprando inventario basura que no desean, con la patética esperanza de ser incluidos en una lista VIP de asignaciones para el siguiente mes. Esta es la victoria definitiva del sistema de escasez artificial. Te han convertido en un suplicante que paga por el privilegio de gastar más dinero. Rompe ese ciclo de manera inmediata. Si una tienda local implementa políticas de racionamiento abusivas,
precios inflados por encima del precio sugerido por el fabricante o dinámicas de extorsión comercial encubiertas, retira tu capital de ese establecimiento de forma definitiva. Dirige tus recursos hacia las destilerías artesanales regionales que operan fuera del eje de Kentucky, o hacia marcas honestas que mantienen canales de distribución masivos y transparentes. Cuando dejas de validar la escasez artificial con tu tarjeta de crédito, desinflas el valor de la burbuja especulativa. El Bourbon nació en los campos de cultivo americanos como un destilado de frontera, un producto democrático, rústico, excedente de la cosecha de maíz que buscaba calentar el pecho del trabajador común sin pretensiones dinásticas. Toda la parafernalia actual, los sillones de cuero, los paneles de caoba, las pegatinas exclusivas y las listas de espera de 8 meses son añadidos parasitarios que la industria colocó sobre el vidrio para extraer la plusvalía de tu necesidad de pertenencia social. La próxima vez que sostengas tu copa, mírala fijamente y recuerda la verdad matemática e histórica que la industria intenta ocultar tras el humo del marketing. El maíz es el producto, el barril es el contenedor, la escasez es el truco financiero, y la supuesta sofisticación de tu elección es solo el guión que te vendieron, para que pagaras el triple por un recurso que Kentucky tiene acumulado por millones en sus almacenes. Bebe el líquido por lo que científicamente es, destruye el mito en cada trago, y por primera vez en tu trayectoria como consumidor, disfruta del whisky bajo tus propios términos técnicos, libre de los susurros y los anuncios del sistema.